Buenos días chicos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Esteban Velázquez. El día de hoy, junto a mi equipo conformado por Felipe y Camilo, hablaremos acerca del diferencial de potencial eléctrico. Es un tema muy interesante, espero que estén pendientes a la exposición, que podamos aprender y reforzar los conceptos antes vistos en las clases. La idea es una exposición más práctica, donde vamos a plantear una teoría y vamos a resolver diferentes ejercicios acerca del tema. Y pues el objetivo es que realmente ustedes aprendan a resolver este tipo de ejercicios. El contenido que tenemos para la exposición es el siguiente. En primer lugar, daremos la definición del diferencial de potencial eléctrico y haremos un ejercicio aplicativo. Posteriormente, eh, trataremos las diferencias de potencial en un campo eléctrico uniforme y realizaremos dos ejercicios aplicativos. Después, cálculo de potencial eléctrico para una distribución continua de carga y por último, el cálculo de potencial eléctrico de una esfera. Ese va a ser entonces el orden de la exposición. Así que ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Bueno, ahora vamos a iniciar con la definición. Como les mencioné anteriormente, este es un tema muy interesante y no solo en la parte teórica, sino de aplicación. ¿Quién de nosotros hoy en día no necesita una batería? Al lado izquierdo tenemos una batería de celda seca que lo utilizamos, por ejemplo, para el control del televisor. Y al lado derecho tenemos una batería de celda húmeda utilizada en los carros. En la mitad hay un circuito donde hay una batería y se enciende un bombillo. Así que aquí tenemos tres ejemplos de uso de estas baterías eh, y hay muchos más usos que diariamente le damos. Cada batería tiene un más y un menos, y ese más y ese menos es lo que más adelante vamos a llamar como diferencia de potencial. Bueno, todo parte de la ley de Coulomb, esta famosa ley que nos dice que la fuerza es igual a la constante multiplicado por las cargas sobre el radio al cuadrado por el vector unitario. Esta ley tiene una propiedad importante y es que la fuerza es conservativa. Al ser la fuerza conservativa, esto implica que el trabajo realizado en una trayectoria cerrada sobre esa fuerza es igual a cero. Además, implica la existencia de una función llamada energía potencial. Entonces tenemos que el trabajo es igual a menos el diferencial de la energía potencial. Y la fuerza también puede escribirse como la carga por el campo eléctrico, despejándolo de la ecuación del campo eléctrico. Ahora vamos a aclarar algunas ideas y vamos a hacer una comparación para tener claridad acerca del concepto. Entonces, vamos a decir que la Q mayúscula es una fuente y que la Q minúscula es una carga de prueba. Entonces, en este caso, eh, la fuente o la Q mayúscula va a ser la masa de la Tierra y la Q minúscula va a ser una pelota de tenis. Entonces, esta pelota de tenis va a experimentar una fuerza que por la segunda ley de Newton se va a acelerar y se va a mover en este espacio. Lo mismo pasa aquí, donde tenemos la Q, que es una fuente, va a generar un campo eléctrico, aquí tenemos la ecuación, y de repente va a aparecer una trayectoria C de un punto a un punto B. Entonces, lo que nos interesa es saber cuál es el trabajo que se hace para mover esta carga de prueba de este punto A este punto B. Es como decir, mover electrones de un punto A un punto B. Entonces, vamos a definir el trabajo como la integral de una trayectoria C de la fuerza diferencial de longitud. Después, reemplazamos esta fuerza por la carga que multiplica el campo eléctrico, que fue lo que vimos ahora, la igualdad. Y aquí vamos a quitar esta carga de la integral y la mandamos a dividir con el trabajo. Seguidamente reemplazamos el trabajo por menos el diferencial de la energía potencial, que también fue la igualdad que vimos ahora. Multiplicamos a ambos lados por menos 1, es decir, que nos cambian los signos en los dos lados. Y planteamos que esto de acá es igual al diferencial de potencial eléctrico. Entonces, en conclusión, el diferencial de potencial eléctrico es el trabajo por unidad de carga para transportar una carga de un punto A un punto B. Entonces, este es el proceso que se da desde la ley de Coulomb hasta llegar a definir la ecuación del diferencial de potencial eléctrico.
Bueno, ahora hablaremos de las unidades. Las unidades del diferencial de potencial son joules sobre coulombs, dado que la energía se mide en joules y la carga se mide en coulombs, lo que nos da como resultado los volts, que se representa con una V mayúscula. Como el diferencial se representa con delta de V, entonces el V es igual al potencial eléctrico. Una aclaración importante es que no podemos decir que el potencial eléctrico son 3 volts o 5 volts, o que una batería tiene ese potencial eléctrico, sino que debemos hablar de diferencia de potencial. Esta es la manera correcta y es una notación que se debe tener en cuenta. Ahora aquí tenemos la ecuación de diferencia de potencial eléctrico, que fue la que llegamos ahora, y vamos a explicarla de una manera más gráfica. Entonces, tenemos una trayectoria C, una línea tangente a esa trayectoria, que es el diferencial de longitud. Tenemos la fuente Q, que genera una línea de campo eléctrico. No siempre esta línea va a la misma dirección del diferencial. Entonces, lo que hacemos es descomponer. Acá tenemos E de X y E de Y. Cuando pues lo necesitemos. Ahora vamos a explicar por qué el menos de la integral. Como sabemos, entonces el diferencial de potencial es igual al diferencial de energía potencial sobre la carga. Lo mismo pasa en el diferencial de potencial gravitacional, que es el diferencial de la energía por unidad de masa. Entonces, para entender esto, vamos a hacer acá la gráfica. Perdonen ahí lo torcido. Y vamos a decir, por ejemplo, que esto es una masa y lo tenemos a una altura y. Y acá tenemos que y es igual a 0. Y sabemos que la energía es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces, ¿qué pasa si la masa se mueve hacia abajo? O sea, en la misma dirección del campo, porque en este caso el gravitacional iba hacia abajo. Entonces vamos a tener que en y igual a 0, U es igual a 0. Ya que si y es 0 acá en la ecuación, pues la energía también. Entonces, lo que podemos ver es que si la masa se mueve en la misma dirección del campo, va a disminuir, eh, la y por tanto disminuye la energía y por esto también disminuye el diferencial de potencial gravitacional. Y exactamente lo mismo pasa con el diferencial de potencial eléctrico, lo que está acá denotado con el menos. Entonces nos dice que el diferencial de potencial eléctrico disminuye, pero es el menos, si digamos la carga de prueba va en la misma dirección del campo eléctrico. Esa es la explicación de este menos de acá. Bueno, después de haber visto como esa parte teórica de la definición, vamos a realizar el primer ejercicio aplicativo para reforzar esos conceptos para tener mayor claridad, ¿cierto? Entonces nos dice, problema 1. La figura muestra un campo eléctrico uniforme de 325, dirección de menos J, volt sobre metros. Las coordenadas del punto A son menos 0.2, menos 0.3 metros y las del punto B son 0.4, 0.5 metros. Calcular, utilizando la trayectoria en azul, la diferencia de potencial entre A y B. Entonces nos dan la ecuación de diferencia de potencial entre A y B, que es el potencial en B menos el potencial en A, y nos dan la ecuación de la integral, que es la que hemos venido viendo. Algo importante a resaltar es que las unidades del campo eléctrico ya no están en newton sobre coulomb, sino en volt sobre metros. Entonces vamos a hacer como la especie de comprobación. Vamos a decir que esto se mide en volts, que estos son vamos a expresarlo como las unidades del campo eléctrico, y el diferencial se mide en metros. Entonces si despejamos acá las unidades del campo eléctrico, nos queda que son igual a volts sobre metros. Esta es como la explicación de por qué cambian las unidades. Bueno, ahora para empezar a resolver el ejercicio, lo primero, vamos a poner las coordenadas de los dos puntos y vamos a nombrar este punto que es como la intersección de las dos rectas, vamos a nombrar como C. Vamos a mirar que el campo eléctrico va hacia abajo en este punto y el diferencial de Y va hacia arriba.
Entonces lo que vamos a hacer es calcularlo primero el diferencial de potencial en el trayecto de A y C y después del trayecto de C y B, ya que el problema nos pide que utilizando la trayectoria en azul. Entonces acá planteamos que el diferencial de potencial entre A y B es igual al diferencial de potencial entre A y C más el diferencial de potencial entre C y B. Entonces lo primero, vamos a hallar ya el diferencial de potencial entre A y C. Bueno, entonces multiplicamos el campo eléctrico por el diferencial de longitud, lo que nos da, ya que el campo eléctrico va hacia abajo con el menos, entonces nos da que es menos E de Y. Y decimos que el diferencial de potencial entre A y C es igual a menos la integral, entonces de menos 0.3, que es la coordenada de aquí en Y, hasta 0.5, que es la coordenada de Y. Esas son las coordenadas del trayecto entre A y C. Entonces ya, como este campo es una constante, lo podemos sacar de la integral, se multiplica con este menos de acá, este de acá nos da positivo, la unidad es de 325 que nos dice el ejercicio, la integral es de y es y, lo evaluamos entre 0.5 y menos 0.3. Cuando lo evaluamos, nos da entonces que el diferencial entre A y C es de 260. Después de haber hallado la diferencia de potencial entre el primer trayecto, entre A y C, vamos a hacer lo mismo, pero para el segundo trayecto. Entonces tenemos las coordenadas, el punto C, y vamos a mirar que en este caso ya tenemos es un dx, ya que se desplaza hacia la derecha, y tenemos que el campo eléctrico va hacia abajo. Entonces, como va hacia abajo, planteamos que el diferencial de potencial entre C y B es igual a menos el campo eléctrico por un desplazamiento en X por el ángulo que se forma entre las dos rectas, ¿cierto? Acá se forma un ángulo de 90 grados, entonces vamos a decir que es por el coseno de 90 grados. Como sabemos, el coseno de 90 grados es 0, lo que ya hace que la diferencia de potencial entre C y B sea 0. Así que la diferencia de potencial entre A y B, que es lo que nos pide el ejercicio, es la suma, como dijimos, de la diferencia de potencial entre A y C, más la diferencia de potencial entre C y B. Reemplazamos, que hallamos los dos valores, ese es el 0 que nos acaba de dar, y la suma nos da que la diferencia de potencial entre A y B es de 260 volts. Ahora vamos a proceder a resolver el mismo ejercicio, pero vamos a hallar la diferencia de potencial directamente entre los puntos A y B, no como lo hicimos ahora, como nos decía el ejercicio que debía ser por el trayecto azul. Entonces, como hicimos la suma, no, ahora vamos a resolverlo, pero directamente del punto A al punto B. Entonces tenemos las coordenadas, trazamos la trayectoria directamente, la recta de color amarillo, miramos cuál es la dirección del diferencial de longitud y la dirección del campo eléctrico. Como lo dice el ejercicio, va hacia abajo. Aquí está la ecuación del diferencial de potencial, que es con la que hemos venido trabajando, y aquí debemos hacer un análisis. Como lo hicimos en el ejercicio anterior, debemos saber cuál es el ángulo que se forma entre las dos rectas. Para ello, vamos a estudiar esto un poquito y vamos a decir que esto va a ser teta, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, este también es teta, y si trazamos una línea imaginaria acá, este también es teta. Y aquí se nos forma un ángulo recto, es decir, 90 grados. Por tanto, se puede concluir que el ángulo que se forma entre las dos rectas es de 90 más teta. Entonces ahora hacemos este producto. Entonces el campo eléctrico por el diferencial de longitud por el coseno del ángulo que se forma, que ya vimos que era teta más 90. Ahora vamos a resolver esto de aquí, suma de ángulos, entonces decimos que es igual al coseno de teta por el coseno de 90 menos el seno de 90 por el seno de teta. Entonces acá ya decimos que el coseno de 90 es 0 y el seno de 90 es 1. Por lo tanto, nos queda que el coseno de teta más 90 es igual a menos seno de teta. Después ya reemplazamos aquí, esto de aquí que está arriba, que nos queda entonces el menos seno de teta, lo metemos en la integral para hallar ya el diferencial entre A y B,
Aquí podemos ver que el campo eléctrico y el menos seno de teta son unas constantes, entonces van a salir de la integral, el menos del seno se multiplica con el menos de afuera, nos queda positivo, resolvemos la integral, entonces nos queda que la integral del diferencial entre los puntos A y B es L, y aquí ya vamos a hacer un análisis, entonces vamos a decir que este punto de acá, vamos a llamarlo como delta de Y, y la trayectoria entre A y B, o sea, la recta amarilla, vamos a llamarlo L. Digamos que es la longitud entre esos dos puntos. Entonces este acá es delta de Y L. Entonces podemos decir que el seno de teta, o sea, el seno de este ángulo es igual a delta de Y sobre L. Y si despejamos delta de Y, nos da que es igual al seno de teta por L. Entonces, ahora tenemos que el diferencial de potencial entre A y B es igual al campo eléctrico por delta de Y, ya que delta de Y, este que está acá, va a ser igual a seno de teta L, como nos lo indica acá esta expresión. Entonces reemplazamos el seno de teta L que está acá, lo reemplazamos por delta de Y. Y ahora ya sabemos que el campo, como lo dice el ejercicio, son 325. El diferencial de Y es Y del punto B menos Y del punto A, o sea, las coordenadas en Y. Arriba tenemos 0.5 y abajo menos 0.3. Y al hacer esta operación nos da 260,0 volts, que es el mismo resultado que nos dio anteriormente. Con esto podemos concluir que no importa el trayecto que se haga o por donde se haga, siempre da el mismo resultado. Si necesitamos el diferencial de potencial entre dos puntos, no necesariamente debemos hacerlo trazando una línea recta entre estos dos, sino como vimos anteriormente, también puede ser la suma de dos trayectos. Este es como el ejercicio práctico para reforzar los conceptos vistos. Ya seguidamente mi compañero Felipe continuará con la presentación. Bien, ahora hablemos con más detalles sobre la diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme. Entonces, para ello debemos hablar en primer lugar de dos ecuaciones que les vamos a mostrar a continuación, en donde para un desplazamiento finito de una carga entre dos puntos A y B, el cambio en la energía potencial de un sistema, va a estar dado por menos la carga de prueba por la integral que va desde el punto A hasta el punto B del producto escalar o del producto punto entre el vector de campo eléctrico por esta expresión de acá, que significa que digamos un desplazamiento infinitesimal de una carga que esté inmersa pues en un campo eléctrico. Ahora bien, la diferencia de potencial entre dos puntos A y B en un campo eléctrico va a estar dada por, o se define como, el cambio en la energía potencial al mover una carga de prueba entre esos puntos A y B sobre esa carga de prueba. Pero como ya sabemos a qué equivale eso, a qué es igual este cambio en la energía potencial, entonces al final, al reemplazar, estas cargas de prueba se me van a cancelar y me va a quedar finalmente que la diferencia de potencial va a ser menos la integral que va desde el punto A hasta el punto B del producto escalar que les hablé anteriormente. Entonces, ¿qué es importante? Que estas ecuaciones pues son válidas para todos los campos eléctricos, ya sean campos uniformes o campos variables. Pero lo importante y lo que va a ser de gran utilidad a la hora de resolver distintos ejercicios de aplicación es que estas ecuaciones se van a simplificar por el hecho de que estamos hablando de campos eléctricos uniformes. ¿Por qué razón? Pues vamos a ver un ejemplo que nos permite entender esto que les estoy diciendo. Entonces, planteemos un campo eléctrico uniforme que va a estar dirigido en el eje negativo Y. Y calculemos la diferencia de potencial entre dos puntos, los cuales llamaremos A y B. Estos dos puntos, como observan en la gráfica, están separados por una distancia D, la cual va a ser igual a la magnitud, a la norma de este vector S. Y este vector S va a ser paralelo a estas líneas de campo eléctrico.
Este es un aspecto importante, o es el aspecto más importante, ya que es el que nos va a permitir de algún modo realizar esa simplificación de la que les hablo. Entonces pasemos a eso. Ya sabemos que la diferencia de potencial entre dos puntos va a estar dada por esta ecuación, que es la que vimos ahorita. Y como esto es un producto punto, y usted ya conoce más que bien la fórmula, esto implica un ángulo. Y como el ángulo que hay, o el ángulo que abarca estos dos vectores, el vector de campo eléctrico y el vector que les hablé ahorita, este vector S, como al ser paralelos, pues es un ángulo de 0. Y por eso, pues me va a quedar esta ecuación, que la diferencia de potencial va a ser igual a menos la integral que va desde A hasta B de la magnitud del campo eléctrico por el coseno de 0, por este diferencial de S. Y esto va a ser igual, como ya sabemos el coseno de 0 es 1, pues se me va a simplificar y me va a quedar menos la integral que va desde el punto A hasta el punto B de la magnitud del campo eléctrico por este diferencial de S. Como estamos hablando de campos eléctricos uniformes, entonces pues la magnitud del campo eléctrico siempre es constante. Por ello la podemos sacar como una constante, valga la redundancia, de la integral. Y por eso nos va a quedar que la diferencial de potencial entre dos puntos va a ser igual a menos la magnitud del campo eléctrico por la integral que va desde el punto A hasta el punto B por este diferencial de S. Pero como ya sabemos, podemos sacar eso, este diferencial de S directamente, entonces nos quedaría menos la magnitud del campo eléctrico por S. Pero como sabemos, por esta igualdad, D es igual a la magnitud de este vector. Entonces en últimas va a ser que D es igual a S, por eso acá tenemos la D. Y esa va a ser la ecuación final que obtenemos, que la diferencia de potencial va a ser igual a menos la magnitud del campo eléctrico por D. Como observa, pues siempre se simplificó bastante y nos queda algo mucho más simple y mucho más fácil a la hora de realizar algún ejercicio. Ahora bien, es importante resaltar este menos de acá. ¿Qué implica este negativo acá en la ecuación? Que el diferencial, el potencial eléctrico en el punto B va a ser menor o es inferior al potencial eléctrico en el punto A. ¿Y esto por qué es? Esto es una obviedad, ya que se sabe que las líneas de campo eléctrico siempre apuntan hacia donde disminuye el potencial eléctrico. Entonces acá aplica, están apuntando hacia abajo y pues acá abajo se encuentra el punto B. Es decir, que ahí, digamos, se aplica lo que les acabo de comentar. Bueno, ahora supongamos que una carga de prueba se mueve desde un punto A hacia un punto B. Entonces, para calcular el cambio en la energía potencial debido pues a este suceso, podemos utilizar las fórmulas que ya conocemos, en donde pues sabemos que la diferencia de potencial eléctrico es igual al cambio de la energía potencial sobre la carga de prueba. Eso lo definimos al inicio. Y si espejamos lo que nos interesa, que es ese cambio de la energía potencial, entonces tenemos que esto va a ser igual a el diferencial de potencial eléctrico por una carga de prueba. Pero pues ahorita definimos que es este diferencial de potencial en un campo eléctrico uniforme, que corresponde a esta ecuación de acá. Entonces pues si lo reemplazamos, pues obtenemos esta nueva ecuación para un cambio de energía potencial entre dos puntos. Ahora bien, digamos que implica que la carga de prueba, por así decirlo, sea positiva o negativa en este resultado, o en esta ecuación. Entonces empecemos por lo que implicaría si es positiva. Implica que el cambio de la energía potencial va a ser negativo, porque se conserva este signo, se conserva este negativo ya que no se va a cancelar. Entonces, ya si hablamos en general de un sistema que está conformado por una carga positiva y por un campo eléctrico, obviamente, este sistema va a perder energía potencial eléctrica a medida que esa carga positiva se mueve en la dirección del campo eléctrico. Y a su vez, este campo eléctrico va a ejercer un trabajo sobre esa carga positiva a medida que se mueve en la dirección del mismo. Esto es muy similar a lo que sucede con el campo gravitacional, cuando un objeto pues está, digamos, con el trabajo que ejerce este campo gravitacional sobre un objeto que está en caída libre. Entonces, si liberamos una carga positiva pues en un campo eléctrico uniforme desde el reposo, esta pues digamos va a experimentar una fuerza eléctrica en la dirección del campo y en consecuencia pues va
pues va a acelerar hacia abajo. Al acelerar hacia abajo está adquiriendo energía cinética por ese desplazamiento. Y entonces en últimas, lo que esto implica es que al estar adquiriendo esa energía cinética, al mismo tiempo va a perder la misma cantidad de energía potencial que ganó, digamos, en energía cinética. Entonces, esto es lo que nosotros vimos en Física 1, que es lo que corresponde a la conservación de la energía mecánica para un sistema aislado, que es el que, digamos, del que estamos hablando. Bueno, ya comentamos lo que pasa con una carga puntual, con una carga de prueba positiva, pero entonces ahora, ¿qué pasaría con una carga de prueba negativa? Pues en este caso, al ser negativa, pues va a quedar menos por menos más, acá si se me cancela ese menos, y por tanto, pues el cambio de la energía potencial va a ser positivo. ¿Qué implica esto? Implica, digamos, que se invierte la situación que les comenté con respecto a la carga positiva, la carga de prueba positiva, ya que en un sistema que esté conformado en este caso por una carga negativa y por un campo eléctrico, este sistema no va a perder, sino que va a adquirir energía potencial eléctrica a medida que esta carga se mueve en la dirección del campo eléctrico. Solo que en este caso, para que esto suceda, para que esa carga se mueva en esa dirección, debe existir un agente externo que ejerza una fuerza y por tanto pues realice un trabajo positivo sobre esta carga, porque si no, no sería posible que esa carga se moviera en la dirección del campo eléctrico. Entonces eso sería como lo que respecta a las conclusiones a partir de las fórmulas que vimos anteriormente, lo que respecta al cambio de la energía potencial y a la diferencia de potencial para un campo eléctrico uniforme, que es el tipo de campo del que estamos hablando. Entonces, ya pasemos a ver qué pasa si ese vector S no es paralelo a las líneas de campo, ya que la situación que planteamos ahorita, pues sí era paralelo. Entonces, pues esto va a cambiar un poco la ecuación y es lo que ya vamos a ver a continuación. Entonces, como les dije, en este caso, el vector S, el vector de ese desplazamiento, no va a ser paralelo al vector del campo eléctrico o a las líneas de campo eléctrico, como lo pueden observar. Entonces, pues acá ya no nos va a dar ese ángulo de cero, ese coseno de cero, que nos permitía simplificar de gran manera pues las ecuaciones. Entonces, pues ya en este caso, ya la ecuación que nos va a quedar al final para diferencial de potencial va a ser que el diferencial de potencial va a ser igual a el producto escalar entre menos el vector de campo eléctrico y el vector S. Y ya pues si hablamos del cambio en la energía potencial, pues hacemos lo mismo que hicimos antes, que era reemplazar por lo que obtuvimos aquí, y llegamos a esta conclusión o a este resultado, que es que el cambio en la energía potencial va a ser igual a menos la carga de prueba por el producto escalar entre el vector de campo eléctrico y el vector S. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de este resultado o de estos resultados? Que digamos, los puntos que pertenezcan a un plano que sea perpendicular al campo eléctrico uniforme, van a tener todos el mismo potencial eléctrico. Y eso se puede determinar o se puede deducir a partir de la imagen, en donde el diferencial de potencial eléctrico entre el punto A y B va a ser equivalente al diferencial de potencial eléctrico entre el punto A y C. Esto se puede comprobar a través de del producto punto entre estos dos vectores. Tanto para el punto A y B, que nos va a dar un ángulo arbitrario, porque como observan, pues esta es la dirección del vector del campo eléctrico y esta es la dirección de S para estos puntos. Entonces, pues eso nos va a dar un ángulo arbitrario, un ángulo θ. Y para el caso entre el punto A y C, que este sí nos va a dar un ángulo de 0, porque como observan, pues sí tiene la misma dirección del campo eléctrico y por ende el ángulo sí es 0. Entonces, en general, estos productos puntos nos va a dar como resultado que el potencial eléctrico en el punto B va a ser igual al potencial eléctrico en el punto C. ¿Y esto qué conclusión genera? Que, digamos, cualquier superficie formada por una distribución continua de puntos que tengan el mismo potencial eléctrico, como les dije, esto se va a denominar como una superficie equipotencial.
Y una superficie equipotencial, ya una definición más formal, sería como una familia de planos paralelos que son perpendiculares al campo eléctrico o a las líneas de campo eléctrico. Y con eso que les dije pueden responder una de las preguntas que se plantean en el taller de potencial eléctrico, en las preguntas de opción múltiple, con lo que les acabé de decir. Bien, ahora sí pasemos pues a la parte más interesante, que es donde realmente aplicamos todas las fórmulas y toda esa teoría, que es la parte de los ejercicios. Entonces empecemos con el ejercicio aplicativo número 2, cual se titula Movimiento de un protón en un campo eléctrico uniforme. Entonces pasemos a leer el enunciado. Un protón se libera desde el reposo en el punto A, en un campo eléctrico uniforme que tiene una magnitud de 8 por 10 a la 4 volts sobre metro. Este protón se somete a un desplazamiento de 0.5 metros hasta el punto B en la dirección del campo eléctrico. ¿Qué nos piden encontrar? Hay que encontrar la rapidez del protón luego de que complete ese desplazamiento de 0.5 metros. Entonces, pues acá está la parte gráfica que siempre ayuda a entender mucho más los ejercicios. Y nos piden hallar pues esta parte de acá, que sería la magnitud, esa rapidez. Y pues acá un enunciado que nos dice que un protón acelera de A a B en la dirección del campo eléctrico. Pues simplemente está describiendo el suceso. Entonces pues pasemos a cómo se realiza el ejercicio. Primero, pues lo más básico es tener los datos que nos van a permitir realizarlo. Entonces ya tenemos la magnitud del campo eléctrico, tenemos ese desplazamiento y necesitamos otros datos adicionales que eran la masa del protón y la carga eléctrica del protón, que son estos valores de aquí, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, que es la masa del protón, y la carga eléctrica, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, para poder hallar esa rapidez final, es necesario primero hallar la diferencia de potencial. Entonces simplemente vamos a utilizar la fórmula que ya les planteamos, que es para un campo eléctrico uniforme, que es muy simple, y pues tenemos los datos, que es lo importante. Entonces acá simplemente reemplazamos, se me cancelan los metros, me quedan volts, y el valor es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, va a ser igual a menos 4 por 10 a la 4 volts. Entonces este valor pues es importante para poder hallar esa rapidez. Y ahora sí, pues es necesario plantear la ecuación de la conservación de la energía, que es ese cambio en la energía cinética más ese cambio en la energía potencial, va a ser igual a 0. En donde sabemos que pues esta energía potencial también la definimos y va a ser igual a menos la carga de prueba por la magnitud del campo eléctrico por el desplazamiento. Pero si pasamos este menos acá, pues ya sabemos que esto va a ser igual al diferencial de potencial. Y como estamos hablando del protón, pues va a ser igual a la carga del protón. Entonces esto en resumidas cuentas me va a quedar, ya abriendo pues todo esto, que la energía cinética final menos la energía cinética inicial más la carga del protón por el diferencial de potencial entre esos puntos va a ser igual a 0. Y pues la energía cinética, acá se me cancela la energía cinética inicial porque el protón se libera desde el reposo. Entonces pues va a ser igual a 0. Y esta energía cinética final va a ser igual a 1/2 de la masa del protón por esa rapidez final al cuadrado más esto de aquí igual a 0. Entonces acá pues como necesitamos hallar esa rapidez, pues la despejamos y me va a quedar que la rapidez va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 por la carga del protón por el diferencial de potencial sobre la masa del protón. Entonces acá sustituimos los valores, tenemos tanto la carga como la masa y esta diferencia de potencial pues la acabamos de hallar. Entonces simplemente reemplazamos, tenemos todo. Y la respuesta sería que la rapidez final va a ser igual a 2.8 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Bueno, entonces ya para finalizar el ejercicio, aclaremos una cosa. Como vieron al inicio, esta diferencia de potencial nos dio negativa. ¿Qué implica esto? Que el cambio en la energía potencial, porque es el cambio en la energía potencial eléctrica, o sea que ese cambio en la energía potencial también va a ser negativo. ¿Por qué? ¿Qué implica eso? Que sea negativo también este cambio en la energía potencial. Que a medida que digamos el protón se está dirigiendo hacia el punto B, pues está disminuyendo esa energía potencial. Porque a medida que está acelerando en esa dirección del campo eléctrico, pues el protón está adquiriendo energía cinética y al mismo tiempo pues está perdiendo energía potencial eléctrica. Entonces por eso es lo que implica esos signos negativos.
que muchas veces lo obviamos y no entendemos por qué sucede o por qué nos da negativo. Simplemente pues dejamos el valor así y no le prestamos importancia como a esos aspectos, pero realmente pues eso tiene una implicación dentro del ejercicio o dentro del suceso que está sucediendo, lo que están planteando en el enunciado. Bueno, entonces realicemos un último ejercicio en lo que respecta pues a mi tema, que es el ejercicio aplicativo número 3, el cual se titula Movimiento de un electrón en un campo eléctrico uniforme. Entonces miramos el enunciado propuesto, el cual nos dice: un electrón de masa m, que es igual a 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, y de carga Q, que es igual a menos 1 por 0.6 por 10 a la menos 19 coulombs, atraviesa un campo eléctrico uniforme con una velocidad inicial de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo, en la misma dirección y sentido de dicho campo eléctrico. Al recorrer 4 centímetros su velocidad se ha reducido a la mitad. Entonces nos piden determinar la diferencia de potencial entre el punto de entrada y el punto en que su velocidad se ha reducido a la mitad, un punto inicial y un punto final. Y el potencial a los 4 centímetros si el potencial en el punto inicial es de 60 volts. Es decir, que nos están pidiendo el potencial eléctrico final, ya que nos entregan pues el inicial. Entonces pues miremos cómo se realiza el ejercicio. Pues primero tenemos los datos que nos brinda el ejercicio, que nos permite pues poder realizarlo, que es la masa del electrón, la carga del electrón, ese desplazamiento, que nos lo dan de 4 centímetros, pues esto equivale a 0.04 metros. Y esa rapidez inicial, que es de 3 por 10 a la 6 metros sobre segundo, y como les dije, la rapidez final, que nos la dan directamente, pero pues nos dicen que se reduce en la mitad. Entonces pues es la mitad de este valor, que es 1.5 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Bien, para poder realizar este ejercicio no podemos utilizar directamente la fórmula del diferencial de potencial que les mostré antes, ya que pues no me están dando esa magnitud, entonces no podemos reemplazar porque nos faltaría un valor. Entonces para este caso sí tenemos que utilizar, como digamos en un inicio, esa ecuación de la conservación de la energía, que ya la vimos anteriormente también, donde nos quedaba esta expresión. Acá hay un error, pues esto es del electrón, eso pertenecía como al anterior ejercicio. Entonces acá pues es del electrón, y acá pues como ya tenemos estas partes de acá, todos estos valores, acá nos interesa ya es la diferencia de potencial. Entonces lo despejamos, pasa esto a restar, pasa esto a dividir, y ya pues abriendo todos estos términos, me quedan estas expresiones, acá pues hace álgebra y se factoriza, y me queda pues esta expresión, que es que la diferencia de potencial va a ser igual a menos un medio de la masa del electrón, que multiplicada menos la rapidez final al cuadrado más la rapidez inicial al cuadrado sobre la carga del electrón. Entonces ya simplemente podemos reemplazar porque tenemos todos los valores, y acá pues colocando todos los valores nos da que el diferencial de potencial va a ser igual a 19.2 volts. Y ya en el punto B, que nos piden hallar ese potencial eléctrico final, pues teniendo en cuenta esta igualdad, pasamos a que pues despejamos el potencial eléctrico en B. Entonces nos va a quedar que va a ser igual a el diferencial de potencial más el potencial eléctrico inicial, o A. Y pues este valor es el que acabamos de hallar, más el que nos da el ejercicio, que es de 60 volts, y pues sumamos esto y nos da que el potencial eléctrico final, o en B, va a ser igual a 62,20 volts. Entonces acá pues hallamos los dos puntos que nos pide el ejercicio. Bueno chicos, continuando con nuestra exposición, a mí me corresponde hablar sobre el potencial eléctrico para una distribución continua de carga. Como podemos ver en pantalla, tenemos una barra lineal, un disco y un aro. Estos tres objetos son como, además de la esfera, son como los máximos representantes para hacer ejercicios sobre distribución continua de carga. Para la solución de ejercicios relacionados con estos tres objetos, se debe tener en cuenta en gran parte los ejercicios que hemos hecho anteriormente de campo eléctrico,
para estos objetos, solo que hay que tener en cuenta algunos conceptos que ahora mismo voy a explicar. Bueno, los primeros hay que tener en cuenta los conceptos o algunas fórmulas que vimos anteriormente, los cuales son el potencial eléctrico para una carga puntual y el potencial eléctrico de varias cargas puntuales, los cuales son respectivamente el de una carga puntual es la constante de proporcionalidad por K por la carga sobre R, y el de varias cargas es igual a la sumatoria de los voltajes. Bueno, entonces consideremos un objeto con una distribución de carga, ya sea lineal, superficial o volumétrica, a la cual le vamos a sacar un dq o un diferencial de carga. Entonces consideremos ese dq como una carga puntual. Entonces lo vamos a hablar en un punto P, en el cual va a tener una distancia, pero como es una carga y esa no representa todo el objeto, vamos a sacar un diferencial de potencial eléctrico, el cual es igual a la constante de proporcionalidad por el dq sobre R. Y teniendo en cuenta este dB o este diferencial de potencial eléctrico, vamos a sacar cada uno en las diferentes secciones del objeto hasta que vamos a cubrir por la totalidad del objeto. Entonces, esto teniendo en cuenta la fórmula de varias cargas puntuales de potencial eléctrico, como es la sumatoria, entonces vamos a hacer, pero esa fórmula es para una distribución de carga discreta, pero como esto es continua, vamos a proceder a sacar una integral. Entonces podemos decir que el potencial eléctrico en ese punto P es igual a la integral de la constante K por un diferencial de carga sobre R. Y bueno, este diferencial de carga, dependiendo del ejercicio, dependiendo del objeto, ya va a ser de forma lineal o de forma superficial o volumétrica. Bueno, pasemos a resolver algunos ejercicios. Como pueden ver, nos piden hallar el potencial eléctrico en este punto P. Entonces, vamos a tener una distancia X, una altura Y, donde vamos a sacar, como pueden ver en la imagen, un diferencial de carga, un dy, que este dy representaría esa altura que va a tener nuestro diferencial de carga en cada uno de los puntos de la varilla, y una distancia entre esa diferencial de carga y ese punto P, el cual va a ser R, que resolviendo por Pitágoras va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, recordemos que como esto es una varilla lineal, entonces vamos a hacerlo con su densidad lineal, que es igual a lambda, que es igual a la carga sobre y, que y es la altura de nuestro punto de referencia, que va a ser el origen de nuestro plano cartesiano hasta nuestro diferencial de carga. Entonces, ya despejando el dq por un dy, por así decir, nuestro dy ya no va a ser nuestro y, sino un dy con un diferencial de carga, porque tenemos que considerar toda la varilla, por un lambda, que esto lo vamos a reemplazar como de esta fórmula, solo que el y va a pasar a representar la longitud de toda la barra, que sería 2a, a menos a, 2a. Entonces, utilizando la fórmula que vimos anteriormente, sacamos de la integral las variables que son constantes, como es la constante de proporcionalidad, que esto es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Reemplazando el dq, que es el mismo dq de acá, tenemos que la carga sobre 2a por el diferencial de y sobre r. Volvemos a sacar lo que son constantes, que sería la carga sobre 2a. ¿Y por qué se saca el 2a? Porque representa toda la longitud de la barra, y la barra pues no dice que es una barra infinita, así que se saca. Entonces en la integral queda el de y sobre r. Reemplazamos el r, que ya lo habíamos encontrado. Y esto es muy importante, ¿dónde lo vamos a evaluar? Desde menos a hasta a, que representaría toda la longitud de la barra. Todo ese de y ya pasó por toda la barra. Entonces, resolviendo la integral, tenemos que esto queda igual
queda igual que el logaritmo natural de y más la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado evaluado en menos a y a. Y ya evaluando, ya que lo sacamos de un de y, pues el y va a pasar a evaluar a y menos a. Entonces, como podemos ver, es logaritmo natural de a más la raíz cuadrada de x al cuadrado más al cuadrado menos el logaritmo natural de menos a más la raíz cuadrada de x al cuadrado más, y dentro de un paréntesis menos a elevado al cuadrado, pero como está elevado al cuadrado, ese menos se cancela. Y teniendo una propiedad de los logaritmos naturales, que más adelante lo voy a tratar a profundidad, podemos decir como respuesta final de que el voltaje en el punto P es igual a la constante de proporcionalidad por la carga sobre 2a por el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x al cuadrado más a sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más al cuadrado menos a. Aquí coloqué otra imagen alusiva a el ejercicio, pero en pocas palabras llegaríamos a nuestra primera respuesta. Y por último tenemos este segundo ejercicio que nos piden hallar el potencial eléctrico en el origen del plano, o sea, en 0,0, en el punto A y en el punto B. Pero para facilidades del ejercicio solo lo vamos a tratar en el origen. Bueno, como siempre vamos a sacar un dq con una distancia x. El dl que viene de fórmula sería lo mismo que un dx. Lambda pues sería la densidad lineal y un r pues que representaría la misma x. Y tenemos las mismas fórmulas del voltaje para una distribución de carga continua. El dq sabemos que es lambda por el diferencial de distancia o la longitud, y r es igual a x. Entonces tenemos que el voltaje es igual a la integral de k por lambda por dx sobre x. Entonces, sacando y también evaluando la integral, que es de a, tenemos una distancia desde el origen hasta, por así decirlo, el inicio de la barra, digamos que es una distancia a, y la longitud de la barra que es L, entonces el final sería A más L. Y ya evaluando la integral, sacando de la integral lo que son constantes, entonces tendríamos que la constante proporcional por lambda por la logaritmo natural de x evaluado en de a más L. Y ya evaluando el logaritmo natural, tenemos que el voltaje en el punto en B sub 0 en el origen es la constante de proporcionalidad por lambda que multiplica el logaritmo natural de a más L menos logaritmo natural de a. Entonces la condición que yo hablaba antes, que si usted tiene un logaritmo natural restado a otro logaritmo natural, usted puede decir que es el logaritmo natural del primer término que está dentro del logaritmo natural dividido el segundo término del segundo logaritmo natural. Entonces ya tenemos como respuesta final de que el voltaje en el origen es igual a la constante k por lambda por el logaritmo natural de a más L sobre a. Bueno, ya para terminar, voy a hablar sobre el potencial eléctrico dentro de una esfera. Para profundizar más estos conceptos, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Bueno, el cual dice, una esfera no conductora la cual se le distribuye uniformemente una carga Q, hallar el potencial eléctrico en un punto A, tal que A sea menor que el radio de la esfera. Bueno, primero que nada, como hay que hallar el potencial eléctrico en un punto, pues vamos a tener que utilizar la ecuación del diferencial de potencial eléctrico, el cual en este caso es igual al potencial eléctrico del punto A menos el potencial eléctrico en el infinito. ¿Por qué en el infinito? Para poder que este se nos cancele, ya que
vamos a tomar un punto muy alejado en el espacio, por lo tanto, si, como podemos ver en la ecuación, si esta R tiende a infinito, pues todo esto tiende a cero. Por lo tanto, quedaría que el potencial eléctrico del punto A es igual a menos la integral, ignoren esto, es igual a menos la integral del campo eléctrico por un diferencial de longitud. Bueno. Y además también tenemos que considerar algo del cual más adelante hablaremos. Por lo tanto, según la ley de Gauss, ya que este es, por así decirlo, como el idóneo para hallar los campos eléctricos de una esfera, hay que tomar en cuenta de que en este caso en particular hay un campo exterior debido a una superficie gaussiana y un campo interior que es el cual vamos a evaluar, ya que lo estamos tomando desde un punto A, o sea, dentro de la esfera se genera un propio campo interior, un campo eléctrico interior, del cual, como podemos ver, las integrales parten desde infinito hasta R, ya que, como dijimos anteriormente, tomamos un punto muy alejado del espacio, entonces nos vamos acercando, penetramos el campo eléctrico exterior, seguimos acercando, llegamos hasta R, que sería el radio de la esfera, seguimos adentrando hasta llegar hasta el punto A. Por lo tanto, las integrales del campo exterior son de infinito hasta R y del campo interior son desde R hasta A. Bueno, entonces según la ley de Gauss podemos decir que una integral lineal del campo eléctrico por un diferencial de superficie, en el cual la superficie va a ser un área, entonces sería por diferencial de área es igual a la constante encerrada sobre E sub 0. Bueno, vamos a hallar primero el campo eléctrico del campo eléctrico exterior. Por lo tanto, el diferencial de área pasa a ser 4pi por r al cuadrado es igual, y según la ley de Gauss nos dice que el campo eléctrico de la superficie gaussiana es el campo eléctrico de la carga. Entonces, para este caso en particular, vamos a tomar que toda la esfera fuera una carga uniforme. Por lo tanto, decimos que es igual a la carga sobre E sub 0. Ya despejando el campo eléctrico exterior, nos quedaría que es 1 sobre 4pi r al cuadrado por k, por la carga sobre E sub 0. Ahora vamos a hallar el campo eléctrico interior. Entonces, debemos tener en cuenta lo siguiente. Bueno, hagamos de cuenta de que esta distancia r es hasta nuestro punto A, y esta A representa la distancia, o bueno, el radio de la esfera, y teniendo en cuenta de que es una distribución de carga volumétrica, entonces podemos decir que la densidad de carga volumétrica se divide en ρ es igual a la carga sobre el volumen, pero como lo queremos medir sobre una carga encerrada, porque lo vamos a medir en este, por así decirlo, entorno, en esta superficie interior, entonces decimos que ρ no cambia porque su densidad de carga va a ser la misma en cualquier distancia, no importa en qué parte lo evaluemos, así que esto es igual a la carga encerrada sobre el volumen encerrado. Así que despejando la carga encerrada y reemplazando la ecuación de ρ que hallamos anteriormente, entonces decimos que el volumen encerrado sobre el volumen por la carga es igual a 4pi. También tenemos que tener en cuenta de que el volumen de una esfera es 4pi o 4 tercios por pi por r al cubo. En este caso la carga encerrada, como ya dijimos, es r al cubo sobre el radio de la esfera, que es r mayúscula. Entonces esto, el 4pi tercios y el 4pi tercios se cancelan, y tenemos que la carga encerrada, el valor de la carga encerrada es igual al r, que ya nombramos anteriormente, al cubo sobre el radio de la esfera al cubo por la carga. Y bueno, ya reemplazando otra vez en la ecuación de Gauss, tenemos que el campo eléctrico interior por 4pi r al cuadrado es igual a 1 sobre E sub 0 por
R al cubo sobre R al cubo por K. Y bueno, ya despejando el campo eléctrico interior, tenemos que es igual a 1 sobre 4pi R al cuadrado epsilon sub 0 por la carga por R al cubo sobre el radio de la esfera al cubo. Bueno, esta otra parte es muy importante y les recomiendo que pongan mucha atención. Nosotros hallamos fue las magnitudes de los campos eléctricos interiores y exteriores. Por lo tanto, hay que considerar de que esta esfera, pues por así decirlo, extrapola unas líneas equipotenciales que representarían las líneas del campo eléctrico. Entonces, las del campo eléctrico van hacia afuera, pero el diferencial de longitud va en el mismo sentido en el cual se dirige el potencial eléctrico. Por lo tanto, viene de afuera hacia adentro y el campo eléctrico va de dentro hacia afuera. Por lo tanto, tienen unas direcciones opuestas. Por lo tanto, podemos decir que el campo eléctrico por un diferencial de longitud por el coseno de 180 es igual a menos la magnitud del campo eléctrico por un diferencial de longitud. Pero esto a su vez hay que también sacarle un diferencial de R, un diferencial de radio, que parte desde el origen hasta la superficie gaussiana. Por lo tanto, esta dr tiene la misma dirección del campo eléctrico. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente igualación, en el cual decimos que el diferencial de longitud es igual a menos de dr porque van en direcciones opuestas. Entonces esto lo reemplazamos en la fórmula que vimos anteriormente y tendríamos que los negativos pues se multipliquen y quedarían positivos. Entonces por lo tanto empezamos a reemplazar por un lado del campo interior y por otro lado en el campo en este campo interior, campo exterior y en este caso en el campo interior. Ya sacamos de los integrales las variables que son constantes y empezamos a resolver las integrales, que en este primer caso sería dr sobre r al cuadrado y en este sería r por dr sobre r mayúscula al cubo, teniendo como el siguiente resultado, como pueden ver. Ya empezamos a evaluarlos. En este caso se cancelaría porque como está evaluado esta r al infinito, pues daría 0 y quedaría menos 1 sobre r. Y ya en el otro caso evaluamos en r y en a, aplicamos algunas operaciones matemáticas de sumas y restas de términos semejantes. Bueno, en este caso todavía no, pero sí multiplicaciones en hilera y tendríamos lo siguiente: que el potencial eléctrico en el punto A es igual a menos la carga sobre 4pi epsilon sub 0 menos 2 r al cuadrado más al cuadrado menos r al cuadrado sobre 2 r al cubo, que eso también es igual, sumando y restando términos semejantes, esto quedaría, pues esto sigue quedando igual al anterior, entonces quedaría menos 3 r al cuadrado más al cuadrado sobre 2 r al cubo. Factorizamos un negativo para poder multiplicarlo con el negativo de abajo y multiplicamos este 4 con este 2. Entonces quedaría que sería la carga sobre 8pi epsilon sub 0 por 3 r al cuadrado menos al cuadrado sobre r al cubo. Factorizando un r para poder dividir un r al cuadrado con un r al cuadrado y poder cancelarlo, factorizamos un r. Entonces este r al cuadrado que queda en el denominador lo dividimos término por término y nos quedaría lo siguiente, que a su vez sería también el resultado de nuestro ejercicio. Entonces diríamos que el potencial eléctrico del punto A es igual a la carga sobre 8pi r por epsilon sub 0 por 3, porque dividido un r al cuadrado con un r al cuadrado pues se cancela, menos un a al cuadrado sobre un r al cuadrado, porque el r al cuadrado que quedó aquí queda dividiendo el a al cuadrado. Entonces este sería el resultado de nuestro ejercicio. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado.
Cualquier duda o inquietud, espero que nos la hagan saber. Y pues bueno, muchas gracias por su atención y que estén muy bien.